nuevamente. Les agradecemos mucho por estar aquí, por su espera. Como les contaba, en el día de hoy tenemos 3 invitados muy especiales, quienes harán una charla a propósito de su libro, que se titula Autorizaciones ambientales, licencias, permisos y concesiones en la realidad colombiana. Entonces, los doctores Gloria Amparo Rodríguez, Álvaro José Henao y Andrés Gómez Rey nos contarán sus experiencias y lo que ellos plasmaron en su libro a través de una charla que han titulado La realidad de los permisos y los trámites ambientales en Colombia. Entonces, a continuación me voy a permitir presentarlos a cada uno de ellos. Gloria Amparo Rodríguez es profesora titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Ambiental, Derecho Médico y Sanitario y en Negociación, Conciliación y Arbitraje. Es máster en Medio Ambiente y Desarrollo y doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Cuenta con diferentes publicaciones sobre temas ambientales y actualmente es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Andrés Gómez Rey es profesor principal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Ambiental, magíster en Derecho Administrativo y estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario. Sus áreas de interés son el derecho ambiental, minero y servicios públicos domiciliarios, las cuales trabaja desde el comportamiento de la administración pública, su racionalidad y aquellos fenómenos que le permiten comprender su operación, como el regateo. Y el doctor Álvaro José Henao es abogado con maestría en Derecho de la Universidad de ICESI. Se ha desempeñado como asesor legal en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Fue coordinador jurídico de la Dirección Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia, consultor del Creditanstalt for Wiedenbau y de la Fundación Natura en proyectos relacionados con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Actualmente se desempeña como director general de la firma Manglar Abogados, como profesor de la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Cali. Valga resaltar que los 3 hacen parte de la Escuela de Derecho Ambiental. Así que, no siendo más, muy bienvenidos los 3, los dejo con el auditorio que es todo de ustedes. Bueno, muy buenas tardes, un saludo especial para quienes nos acompañan, un saludo a nuestros estudiantes, a quienes hemos tenido la oportunidad de acompañar en este proceso de conocer cada día más sobre los temas ambientales y quienes siempre nos han enseñado. Un saludo especial para Andrés, para Álvaro y para María José. Buenas tardes Álvaro, buenas tardes Andrés y María José, gusto en vernos. Bueno, hoy vamos a hablar del libro de autorizaciones ambientales. No se alcanzan a imaginar el reto, no solamente de escribir el texto, sino también el reto de poder identificar el título. Hubo varias propuestas de título, ¿sí?, para poder que recogiera todas estas temáticas que nosotros habíamos abordado en el escrito y además esto es el resultado de un diálogo entre amigos, de un diálogo entre partners que estamos muy interesados en lo que es la realidad del sector ambiental en Colombia y que estamos trabajando en esta materia. El libro nace de una idea de esas que tengo yo continuamente, en las cuales lo que hago es incitar a que escriban, a que vayamos aportando a todas estas temáticas a través de documentos escritos. Y por esa razón, el texto nace como resultado de un artículo que yo ya había escrito previamente. Lo había escrito para un libro de Derecho Administrativo sobre los actos administrativos ambientales, en el cual planteaba lo especiales que son estos actos administrativos. Y a través del cual ese artículo lo que hicimos fue plantear cuáles eran esas autorizaciones, cuáles eran sus características y adicionalmente dejar sobre la mesa
una hipótesis, y era que este tipo de actos administrativos no eran iguales a los otros que nosotros encontrábamos normalmente en el ejercicio del derecho administrativo. Por esa razón, nos sentamos a discutir con Álvaro y con Andrés sobre qué era el derecho ambiental, qué significa el derecho ambiental, por qué estos actos tienen estas características diferentes y qué significa. Si estamos hablando hacia una rama autónoma del derecho o si estamos hablando de una rama que depende directamente del derecho administrativo. Esas discusiones fueron largas, fueron, la verdad, el resultado de muchos diálogos, de muchos cafés, de muchas inquietudes además, y de muchas discusiones, no solamente entre nosotros, sino también con otros compañeros. Quisiera entonces contarles que ese fue el nacimiento del libro. Entonces, cuando dimos estas discusiones, lo que nosotros nos planteábamos era, oiga, estas discusiones que hemos planteado aquí deben quedar plasmadas en un texto. Por esa razón fue que comenzamos a trabajarlo como un texto completo, un texto en el cual presentábamos el acto administrativo, los principios que cobijan este tipo de actos administrativos, y adicionalmente a esto, pues todo lo que significaban, cuáles eran las qué gran cantidad de actuaciones en materia procesal ambiental que hay. Quisiera entonces darle la palabra a Álvaro y Andrés para que cuenten cómo el nacimiento de este texto, y también para que ahorita con posterioridad hablemos de sus resultados. Álvaro. Gloria, muchísimas gracias. María José, muchísimas gracias por este espacio tan valioso para nosotros poder mostrar pues esta obra que, como bien lo decía Gloria Amparo, ha sido el producto de muchos debates, no solamente de nosotros en el marco pues de la investigación que realizamos para el libro, sino de otros profesionales con quienes día a día podemos compartir y podemos debatir estos temas ambientales. Hoy, más que nunca, yo creo que el tema de los permisos ambientales y de los trámites ambientales está teniendo una relevancia muy grande, ¿sí? Hace muy poco, realizando una investigación, nos dimos cuenta que en Colombia existen más de 102 trámites ambientales, ¿sí? No solamente permisos, sino todo tipo de trámites. Trámites que van desde la capacidad que tiene que tener el usuario para poder tener un permiso, para poder usar el agua, para poder usar el aire, para poder usar los recursos naturales, pero también trámites que están ligados directamente a la necesidad de obtener, por ejemplo, exenciones tributarias en materia ambiental, la necesidad de hacer inscripciones de algunos permisos, de algunos trámites con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y en este mundo jurídico de más de 100 trámites, pues tenemos a dos partes principalmente que las describimos muy bien en el libro. Una primera parte es la autoridad ambiental, digamos, en el marco del poder que tiene para el otorgamiento de lo que se conoce como el dominio eminente del Estado y el otorgamiento de los permisos y los trámites, pero por el otro lado está el usuario, ¿sí? Y mal haría uno en hablar de la realidad de los permisos o los trámites en Colombia sin hacer esa descripción, porque es precisamente en esa descripción donde comenzamos a encontrar a qué es lo que nos enfrentamos cuando hacemos procesos de evaluación, bien sea del lado de una autoridad ambiental o bien sea del lado del usuario. Y un poco en esas discusiones, tenemos que ser honestos, nos la pasábamos días enteros mirando cómo había momentos en donde una autoridad ambiental realizaba una interpretación, había otras autoridades que realizaban otra interpretación, pero no solamente eso, sino usuarios que presentan la información de manera diversa. Y a eso quisimos darle una respuesta y a eso quisimos darle quizás una salida, encontrando un poco lo que ahora Gloria Amparo decía, es cómo vamos diciendo que esto es una materia administrativa que es totalmente quizás, que tiene, claro, las ramas y toda su base la tiene en el derecho administrativo, pero que tiene otros componentes que van a ser igual de importantes y que van a ser importantes analizar en el marco del derecho ambiental, ¿sí? Y ahora quizás Gloria nos va a hablar un poco de los principios y de todo lo que se va desenvolviendo en el libro sobre cómo se obtienen todas esas autorizaciones. Pero un poco la respuesta que va a entregar el libro, y precisamente hoy que estamos hablando de cuál es la realidad de todos esos trámites, es mirar
claro, tenemos 102 trámites en Colombia, no hablamos de todos y no los abordamos de todos en el libro, pero sí cogemos, digamos, los principales y hacemos su desarrollo, y es cómo se ve precisamente el derecho ambiental frente a esos trámites que estamos haciendo alusión. No sé, Andrés, si de pronto comenzamos a contar un poco cuáles eran esas dificultades que veíamos ahí y cómo las íbamos interpretando a lo largo del texto. Bueno, hola, muchas gracias a todos y a todas por la invitación, pues por estar acá. Sí, tal cual como Álvaro nos cuenta, pues el libro nace como de ver que hay como que hay muchas realidades legales, y dentro de esas realidades legales hay muchos derechos, algunos que están inmersos culturalmente, otros que se ven en abstracto. Hay muchas formas de hablar estos diversos derechos. Hay realidades culturales y locales que son sumamente dispares, y eso hace que la puesta en marcha de estos permisos pues pueda ser considerada caótica. Nosotros, después de pues atrevernos a escribir el texto, pensamos que pues realmente no es caótica, sino que nos hemos evitado un poco esta descripción, y por eso intentamos pues fraccionar de alguna manera el libro por temas. Tenemos como un pedacito de agua, otro de aire, otros residuos, áreas protegidas y sancionatorio, pero pues la idea es mostrar, uno, pues que está fraccionado, y esto ya puede ser digamos, como un gran reto a entender. Es algo que pasa en toda la disciplina jurídica, pero que lo hemos venido negando de pronto, y acercarnos un poquito a esto puede ser interesante para cambiar esa visión muy tradicional del derecho en abstracto. Entonces, pues no sé, más bien, si Lado quisiera comenzar con la estructura del libro, pues y así Ok. poco a poco vamos hablando. Pero miren que de lo que hemos hablado hasta el momento se ve la necesidad de varias cosas. Una, del tema de una coordinación interinstitucional entre todas las instituciones que tienen que aplicar estas normas para que la interpretación no sea diferente dependiendo de el sitio donde se llegue. Por esa razón, en muchas ocasiones me decían, y lo decía sobre todo Álvaro, que era increíble cómo en una corporación, por ejemplo, se hacía una interpretación de la norma de una manera y en otra de otra manera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con eso? Uno, esto, el tema de la necesidad de que la interpretación sea, pues, por lo menos muy similar para que las actuaciones sean las mismas, y no que un abogado que trabaja en temas ambientales tenga que mirar cómo lo interpretan en tal corporación y cómo lo interpreta la Secretaría Distrital, por decirlo de esa forma. Y dos, la necesidad también de mirar de manera integral la cantidad de normas ambientales. Efectivamente tenemos un marco normativo muy amplio que a veces es difícil, por eso en muchas ocasiones se habla de en derecho ambiental, hay personas expertas en el tema del agua, otras personas expertas en el tema, por ejemplo, de aire y cambio climático, porque son tantas las temáticas y la normatividad que a veces es muy difícil entenderla toda. Esa fue así como nosotros iniciamos por mirar dentro de este panorama qué era lo que pasaba y cómo estaba, cómo organizábamos el libro para poder identificar exactamente pues cuál sería la manera para que este libro tuviese un uso porque la idea de escribir un libro es para que él sirva, para esa función tan importante que tiene un texto, que la gente lo conozca, que la gente no solamente lo mire, sino también que tenga una utilidad muy, muy fuerte alrededor de eso. En este sentido, entonces, nosotros lo que hicimos fue dividir el texto en 4 capítulos. El primer capítulo tenía que ver con el tema de principios, los principios que irradian la gestión o los procesos administrativos ambientales, teniendo en cuenta no solamente que hay unos principios de la administración que debe tener en cuenta la administración, sino también teniendo en cuenta que hay unos principios ambientales que son fundamentales, por ejemplo, cuando se va a hacer una evaluación ambiental. En segundo lugar, hablamos de las licencias y los principales permisos ambientales.
Aquí entonces comenzamos a mirar cómo estaba el tema de las licencias ambientales, cómo estaban funcionando y cómo dentro de esas licencias ambientales también su relación con los permisos ambientales, y en especial nos centramos en el tema de agua, aire y residuos, lo cual significa que tenemos una deuda, que ya hablaremos sobre eso. Hablamos también sobre el otorgamiento de permisos y algunos trámites especiales en áreas protegidas. Importantísimo en áreas protegidas públicas, porque no era muy importante pues identificar qué era lo que estaba pasando, qué es lo que sucede con las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque tenemos varias dificultades. Por ejemplo, un campesino que le declararon su finca como un parque nacional. ¿Qué pasa con ese campesino? ¿Qué pasa si quiere hacer una modificación de su casa? Cosas como esas habían que tenerlas en cuenta. Y por último, un tema sobre los procesos sancionatorios ambientales. O sea, ¿qué está pasando con los procesos sancionatorios ambientales? Algunos interrogantes. Ya nosotros tenemos otra publicación sobre procesos sancionatorios ambientales en el país, y aquí lo que quisimos es mirar esa realidad, qué es lo que está sucediendo con esos procesos sancionatorios. Bueno, y para iniciar entonces haré referencia que en los principios que irradian los procesos administrativos empezamos por señalar cómo habían sido abordados cada uno de ellos: el principio de desarrollo sostenible, el principio de precaución y prevención, cómo funcionan en estos procesos, cuáles son sus diferencias, cuál es el alcance de cada uno de estos principios, el principio del medio ambiente sano como principio, no solamente como un derecho, sino también como un principio. El que contamina paga, y todas las inquietudes que nosotros tenemos alrededor del tema de pagar, porque a veces el hecho de pagar no significa necesariamente que estemos solucionando los problemas ambientales. Todo lo contrario, ver el tema económico con una posibilidad más de solucionarlo que de generar más preocupaciones sobre eso. Hablamos también sobre el principio de participación y acceso a la información, y hacemos referencia aquí al acuerdo de Escazú, que en ese momento pues estaba ya dándose las primeras discusiones en Colombia sobre el tema de la aprobación del acuerdo de Escazú, la ratificación del acuerdo de Escazú. Y nos inmiscuimos en otros principios adicionales, como el principio de rigor subsidiario. Por ahí estoy viendo al profesor Giovanni Herrera, que también ha escrito sobre ese tema, bastante interesante. El principio de progresividad y de regresividad, que también por ahí veo al doctor Alvarado, Julio Alvarado, que también ha escrito varios libros sobre eso. Tuvimos en cuenta todo esto y otros principios además que nosotros consideramos que deberían tenerse en cuenta dentro de este proceso. Los principios son el horizonte. ¿Qué se debe tener en cuenta para eso? Y lo que nosotros tratamos de hacer en este primer capítulo es presentarlos y ver cómo funcionan en materia ambiental. Así las cosas, este primer capítulo es un capítulo donde los describe y se señala cómo deberían funcionar. Debo hacer un comentario, y es que en alguna oportunidad que hicimos un análisis sobre licencias ambientales en Colombia, que miramos las licencias ambientales que estaban en proceso de otorgamiento y otras que ya habían sido otorgadas y estaban en seguimiento, vimos como los principios ambientales escasamente, o sea, en una proporción mínima, aparecían dentro de las autorizaciones, dentro de las licencias ambientales que se otorgaban en esta materia. Hay un llamado muy especial a los funcionarios, a todas las personas que se dedican a estos temas ambientales, a tener en cuenta también esos principios. Así las cosas, ese es el primer capítulo que hace referencia a cómo se irradian estos principios dentro de todos los procesos administrativos ambientales. Andrés, ¿sigues tú con el tema de licencias? Entonces, bueno, el segundo capítulo tiene una breve descripción del tema de autorizaciones administrativas. Pues un poquito lo que busca mostrar es, por un lado, que el derecho ambiental pareciera que está construido a través de autorizaciones administrativas. Nosotros creemos que es mucho más grande
Sin embargo, el anclaje tradicional ha sido ese. Y con ese, pues hay muchas cosas que de pronto desde lo social se ven, como estos aspectos de ser legal, ser ilegal, y todo eso termina dependiendo de la autorización administrativa. Entonces, por un lado es como retar un poquito el concepto y por el otro es describir las autorizaciones que hay. El tema de licencias ambientales se trata con el fin de mostrar pues, que es la autorización más grande y como lo decía Gloria ahorita, pues que es un acto administrativo discrecional en su formación y en ese sentido quien pone en marcha el derecho o quien lo opera, pues de una u otra manera tiene una influencia sobre su, la forma de entender este derecho ambiental y la consecuencia básicamente depende de esta persona. En ese sentido, pues casi todo, o sea, casi toda la descripción que se hace, pues va un poquito por ese lado. Y luego hablamos de autorizaciones. Algo que a mí me parece muy bonito que tiene el texto es tratar de comprender que estos actos tienen una serie de elementos eh, que sin los mismos el acto administrativo debe o ser modificado o no puede ser expedido, con el fin de jugar un poquito, bien sea o a eliminar las divisiones que el derecho plantea, o por el contrario, poderlas utilizar en pro, pues, como de un entendimiento del derecho ambiental mucho más relacional, como mucho más integral, que no solamente es el árbol, el agua, el aire, sino pues las personas que están alrededor y estas cosas. Y entonces, pues partiendo de ahí, hacemos como un pequeño análisis de los regímenes de agua, de aire y de residuos, pasando obviamente por cada una de sus autorizaciones, pero en este caso lo hacemos es tratando de comprender cómo el derecho ha entendido los tipos de agua. Entonces, por eso hablamos más bien como aguas superficiales, subterráneas, aquellas autorizaciones que dependen un poquito más para de la, una vez que explotación puede ser muy, la palabra imprecisa, pero pronto como los impactos en relación a los cuerpos de agua, no necesariamente el agua como tal, y así sucesivamente pues desarrollamos también pues aire y residuos. Obviamente esto se hace pues buscando el anclaje o digamos que esta línea transversal nos permita estudiar cada uno de los permisos y ver cómo, al menos desde el punto de vista abstracto, los están utilizando los operadores jurídicos y de pronto otorgando algunas herramientas para que quienes estén solicitándolos o hasta de pronto se estén oponiendo al otorgamiento de estas autorizaciones, cuenten con algunas ayudas o tips para poder participar, digamos, en estos procedimientos administrativos. Y luego tenemos una tercera parte, Álvaro. Sí, yo, antes que seguir con la otra parte, yo sí quisiera enlazar algo y precisamente tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando y es, a veces, a veces se tiende a pensar, y esto lo dejamos muy claro en el libro, cuando se expiden, digamos, algunas obras sobre temas de autorizaciones, que todo va a estar pensado en función a un manual de cómo el usuario debe radicar los documentos o a un documento donde claramente se va a tender a establecer cuál es el paso a paso para que él pueda obtener el permiso. Y un poco el libro lo hace diferente y creo que ahí está quizás alguna ganancia. Hace muy poco salió una sentencia de la Corte Constitucional que de hecho la debatíamos con la gente de la Escuela de Derecho Ambiental, y es la sentencia donde la Corte le impone unos límites adicionales a los máximos permisibles, y abre todo el debate de si estamos ante una sede más allá de un tema permisivo, un tema más constitucional, en donde el ambiente adquiere esa relevancia y donde los usuarios tienen esa responsabilidad constitucional en materia ambiental. Y de ahí la importancia de la primera parte del libro que ahorita lo describía Gloria, y es todo el tema permisivo, ¿sí? Y por eso desligar uno y otro capítulo un poco sería injusto con el texto que estamos haciendo, porque lo que al final terminamos es diciendo, mire, si usted no tiene claro los principios que rigen en materia ambiental, es imposible que usted pueda tener claro
cómo se mueve un permiso o un trámite en el mundo jurídico, ¿sí? Al menos en materia ambiental. Porque no solamente desde el otorgamiento toca tener en cuenta y en consideración todos los permisos, y por ahí hemos visto unas preguntas ya súper interesantes que nos están haciendo en el chat, sino que también se comienza a determinar cómo todos esos trámites, cómo todos esos permisos y todas esas autorizaciones tienen en cuenta los principios antes, durante y de manera posterior al otorgamiento para hacer su seguimiento. Y eso es bastante, digamos, interesante. Y ahí nosotros, digamos, que comenzamos a hacer todo el tema. Y luego, pues, digamos, ya para seguir con el orden que Andrés y que Gloria proponían, planteamos un capítulo solamente de áreas protegidas, precisamente por lo que estábamos dialogando ahorita. Es necesario, ¿sí?, que nosotros podamos entender cuál es el relacionamiento que se tiene que tener con las áreas protegidas, hasta qué punto es factible otorgar o no un permiso, un trámite o una autorización en las áreas protegidas, partiendo de una base necesaria, y es la concepción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí?, y determinando, dependiendo de cada una de las categorías de esas áreas, cuáles son esos permisos o esos trámites que finalmente se van a poder otorgar, con discusiones bastante interesantes que tienen que ver con lo que venimos, pues lo que les estamos hablando hoy es la realidad, ¿sí? Las áreas protegidas todas, digamos, en su generalidad deben tener un plan de manejo, ¿sí? Y frente al plan de manejo yo debería saber qué podría hacer. Pero la realidad es que las áreas protegidas en Colombia hoy carecen de planes de manejo, ¿sí? No tienen planes de manejo en su gran mayoría, o son planes de manejo que están desactualizados. Entonces, si yo quiero enfrentarme a un permiso, un trámite o una autorización en un área protegida que no cuenta con plan de manejo, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que yo debería hacer como usuario? ¿Sí? Y cómo comienzo nuevamente, y aquí para mirar el texto en su conjunto, porque yo vuelvo e insisto, sería injusto mirar el texto de manera desarticulado. ¿Cómo hago yo para, en el marco de los principios ambientales que abordamos en el capítulo primero, poder hacer el otorgamiento de unos trámites, de unas autorizaciones en áreas que no cuentan con su ejercicio completo de ordenamiento territorial, por decirlo de alguna manera, o de ordenamiento ambiental de ese territorio? De hecho, hay una parte bastante grande donde decimos cómo influye el ordenamiento en el marco de la autorización o de los permisos y los trámites ambientales. Creo que esa es la intención de ese famoso tercer capítulo, de qué pasa en las áreas protegidas y cómo se está haciendo. Y el último es el tema de sancionatorios, que no sé quién lo quiera abordar, que Gloria ahorita daba una pincelada precisamente de lo que hicimos en ese. Pero es mirar también nuevamente qué está pasando en la realidad. Y ahí nuevamente sale un texto que tiene que ver es con discusiones que día a día uno tiene, ¿sí? La infracción de una norma, de una simple norma que no causa un daño, puede ser sancionada simplemente por riesgo ambiental. Aplica la resolución 2086, que era lo que nos preguntamos en su momento, para este tipo de sanciones. Está hecha para eso, y comienza uno ahí a hablar de diferentes temas. Con André hemos tenido desde hace muchísimos años, yo creo que desde que nos conocemos, la discusión de la solidaridad en materia ambiental, ¿sí? Y hasta qué punto se puede aplicar el concepto de solidaridad en estos temas que, como bien lo decía Gloria, otros temas a nivel de responsabilidad ambiental que ya han sido tratados en otras obras que tienen que ver con temas sancionatorios, pero que también nos va poniendo en preguntas, sobre todo con esa aplicación de la multa. Y lo más importante, que creo que es con lo que arrancaba Gloria Amparo, y que yo creo que es algo que tenemos que destacar hoy en día, y es: yo sí creo que es necesario tener elementos articuladores entre las autoridades ambientales, ¿sí? Porque la autonomía que tiene cada una de esas autoridades ambientales, lo que han llevado es a que cada una interprete los procedimientos de manera diferente, y que cuando se está frente a un litigio, frente a esas autoridades, cada una puede llegar a pensar cosas diferentes. Y ocurre en áreas protegidas, ocurre en trámite de permisos, ocurre en procedimientos sancionatorios, y finalmente está ocurriendo en todos los escenarios. Y ahí el peor riesgo, y que es finalmente lo que no quiero, y con esto cierro mi intervención,
es que esto va en contra o quizás pone en entredicho la protección del ambiente, ¿sí? Y ese yo creo que es el principal problema con la problemática que tenemos en materia de permisos y trámites ambientales. Bueno, entonces, si ustedes ven, estos tres primeros capítulos tienen un marcado énfasis, no solamente legal desde el punto de vista qué normas son las que los incluyen, cómo funcionan y también jurisprudencial, sino también involucramos en ellos una discusión sobre la realidad, porque la realidad nos demuestra que estos temas no son fáciles, que estos temas implican un gran reto para todos los que estamos involucrados en estas temáticas, y ese gran reto también está en qué pasa si no se cumplen con las normas ambientales. Y aquí es donde aparecen los procesos sancionatorios ambientales, donde nosotros tratamos en este texto de avanzar al texto anterior que ya habíamos escrito sobre procesos sancionatorios en Colombia, también a mirar la realidad de qué pasa con esos procesos sancionatorios. Y a tratar de no solamente identificar cuáles son los paradigmas que hay alrededor del proceso sancionatorio, las principales dificultades que nosotros encontramos, sino también de tratar de dar soluciones alrededor de los mismos. Entonces, Andrés, te dejo para que lo presentes esa partecita. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, en los procesos sancionatorios lo que estamos tratando de buscar, pues la ley 1333 tiene un diseño muy particular y esas particularidades hacen que, bueno, tenga como algunos impactos muy diferentes sobre diferentes grupos poblacionales o diferentes lugares. Y adicionalmente el diseño trae muchas consecuencias que están siendo medidas o resueltas, o retos que han sido resueltos por cada una de las corporaciones autónomas regionales de manera diferente. Lo que busca esta parte del libro es responder preguntas concretas de debates que hemos tenido entre nosotros y que hemos visto pues en nuestro ejercicio profesional, como lo que contaba ahorita Álvaro. eh, pues discutimos un poco cómo digamos, el ilícito formal, si no constituye daño, siempre debe tener una causal de atenuación punitiva. Si no, ¿por qué? ¿Cuál es el diálogo? ¿Cuáles son los retos alrededor de las preguntas? Entonces, esta parte del libro realmente lo que hace es responder una serie de preguntas que se nos han presentado en nuestro ejercicio profesional, partiendo, como lo decía Gloria Amparo, de muchas ideas pasadas alrededor del procedimiento sancionatorio, como que, digamos, por el comportamiento de las autoridades ambientales es un tipo de responsabilidad que termina presumiendo todos o casi todos los elementos de la responsabilidad o algunas particularidades especiales. Y por eso creo que esa parte del libro es muy interesante, ya que seguramente en el papel en el cual estén ustedes parados, puede otorgar algunas herramientas interesantes pues, para poder generar discusiones administrativas o desde los movimientos sociales o bueno, desde cualquier, eh, no sé, situación en la que ustedes se encuentren. Yo creo que pues más o menos es eso. Bueno, hemos hablado que nosotros ya teníamos otro texto, quisiera mostrarlo para que ustedes lo tengan en cuenta. Es un texto que ya habíamos escrito sobre el régimen sancionatorio administrativo ambiental en Colombia, aportes para su implementación, y la idea es continuar, o sea, no repetir lo que hay aquí, sino dar nuevos aportes para la discusión sobre este texto. Este texto también se consigue en las librerías para quienes estén interesados. Así las cosas, entonces, ¿qué está pasando con los permisos ambientales? ¿Por qué solamente hablamos de permisos alrededor del tema de agua, de aire, de residuos y en tema de áreas protegidas? ¿Qué va a pasar con los otros permisos, que son muchos más? Son muchos más. ¿Qué se nos viene? ¿Cuáles son las problemáticas y adicionalmente qué se nos viene alrededor de esto? Entonces, Álvaro, te dejo con la palabra para que miremos entonces, ¿y los demás permisos? O sea, porque podría decir, ¿y los demás permisos qué pasan? O sea, qué es lo que sucede? A ver, Álvaro. Como lo decíamos ahorita, el universo de permisos ambientales es muy grande.
En realidad quisimos basarnos en esto por dos cosas particularmente. Ya veníamos en ese trabajo con la Escuela de Derecho Ambiental, ya veníamos desde hace mucho tiempo investigando temas de agua. De hecho, con la editorial Legis existe un libro de ustedes de todo el tema de agua. Habían otras publicaciones. Habían otras publicaciones que también teníamos frente a artículos del manejo de vertimientos y todo eso. Entonces, agua era un tema que había que ponerlo, y más porque pues creo que es uno de los, el principal recurso natural, pero además de eso tenía varias implicaciones frente a esto que estamos hablando de la realidad. Que quizás se termina quedando por fuera, fauna, flora, ¿sí? Que ahí tenemos que también hacerlo. Ha habido grandes debates y hay grandes textos que relatan también el tema de flora, pero en el marco de los principios, una frase que yo siempre utilizo en mis clases cuando estoy dando el tema de permisos es: yo creo que cuando uno aprende a manejar la generalidad de los permisos ambientales, y sobre todo a manejar la generalidad de los principios que rigen el accionar en materia ambiental permisiva, es muy, muy fácil poder entender los otros permisos, ¿sí? Con sus particularidades técnicas. Aquí se acaba de conectar Mauricio Blanco, experto en aire, y si con Mauricio yo me pongo a hablar temas técnicos de aire, pues quizás va a ser muy difícil entender el tema a nivel técnico, ¿sí? Lo mismo va a pasar con flora, lo mismo va a pasar con fauna, en donde cada uno de estos elementos, en agua hay un mundo totalmente aparte, en residuos también, y cada uno de estos elementos va a tener unos aspectos técnicos que se van a diferenciar el uno del otro, pero que finalmente, entendiendo la generalidad de ese derecho administrativo, todos se van a ir guiando por el mismo camino. Y por eso yo creo que es la importancia del texto. Claramente, vuelvo e insisto, quedan haciendo falta algunas cosas, quedan haciendo falta eso que mencionábamos. Quizás en temas de residuos hay un mundo mucho más grande, que ahí también están las obras de Marlibel que atienden, digamos, todo este tema de residuos como tal. Pero sí creo que en términos generales nosotros tenemos la tarea, como lo decía Gloria Amparo, y el gran compromiso, quizás de hacer una evaluación mucho más profunda en temas de licenciamiento ambiental, y ahí vamos a trabajar, digamos, en esa segunda edición, coger esos permisos que quizás nos hicieron falta, y quizás hacer un desarrollo mayor de las nuevas cosas y las nuevas tendencias en materia de sancionatorio. Por ahí hemos visto algunas preguntas que nos han hecho en el público que tienen que ver con estas nuevas discusiones de procedimientos sancionatorios ambientales frente a incorporaciones de Código Contencioso Administrativo, Código General del Proceso, y las nuevas tendencias pues, que se van abordando en temas de procedimientos sancionatorios ambientales. Muy bien. Andrés, ¿tienes algo para aportar a esta parte? No. Bueno, entonces, tenemos unos nuevos permisos que hay que incluirlos, hay que actualizar los libros estos ante la avalancha que comienza a presentarse de normas. Hay que actualizar también para tener al día esta obra. Lo más seguro es que vamos a comenzar a ver la necesidad también de incluir nuevas temáticas. Y yo supongo que alguien me podría preguntar, bueno, ¿y dónde está la parte correspondiente a la incidencia social? Es decir, a la participación. Sobre ese particular debo señalar que en este instante estamos ya culminando un texto sobre el tema de participación en materia ambiental. El título del texto es Yo participo, tú participas, otros deciden. Y en ese texto se van a presentar cuáles son las realidades de la participación en materia ambiental. Ese texto posiblemente está alrededor de un mes para salir. Va a ser un texto de acceso libre que vamos a ponerlo a disposición de todas las personas para que ustedes lo tengan, donde vamos a hablar sobre eso. Pero hay que hacer una evaluación, y esa evaluación con indicadores también es una deuda que en algún momento hay que saldarla, de mirar el tema de la participación, donde nosotros podamos, por ejemplo, identificar qué ha pasado con indicadores con la intervención de terceros en materia ambiental, qué ha sucedido con ellos, qué ha sucedido con las consultas previas y las audiencias públicas. En el último texto que habíamos trabajado hace 5 años,
veíamos como apenas casi el 7% nomás, perdón, el 0.7% de las licencias ambientales a nivel nacional tenían audiencias públicas. El resto habían pasado simplemente con procesos de socialización de los proyectos. Entonces, aquí también tenemos una deuda en el tema de participación que se va a saldar en primer lugar con el análisis que vamos a hacer sobre la participación en Colombia y posteriormente con una investigación que queremos realizar sobre lo que es, qué ha pasado realmente con indicadores, con cifras exactas y con una valoración de esos indicadores en materia de participación en Colombia. Esa sería como la deuda que tenemos también para poder aportarle a este texto y poder avanzar un poco más hacia ellos. ¿Saben? Bueno, y las realidades, Andrés, ¿cuáles son las realidades? ¿Si están funcionando estos permisos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué podríamos decirle nosotros a nuestros compañeros? Bueno, espero no ser imprudente, pero pues que funcionen o no funcionen depende de lo que entendamos por funcionar. Pero no podemos asumir que por tener un permiso las cosas están bien. Yo uso mucho este ejemplo. Yo creo que pensar que todos los que tienen licencia de conducción manejan bien, pues es literalmente una tontería. En ese sentido, los permisos ambientales funcionan desde el punto de vista de, digamos, del procedimiento, el ritual administrativo, pero tienen unos retos inmensos porque a veces el derecho está muy desconectado de nuestras realidades. Entonces empezamos a crear muchos tipos de realidad y el libro pues trata de mostrar una de ellas. Al menos es la realidad administrativa y cómo esto, digamos, se pone en marcha. Pero esto no necesariamente implica que vaya mucho más allá o que sea una respuesta a todo, sino creo que es un gran primer avance para poder comprender que el tema es más grande y que sería interesante que lo pensáramos mucho más grande. Por eso hay una pregunta que me parece muy interesante que hace Guillermo Fajardo, no sé si nos vamos para allá más bien, dado el tiempo. Okay, ¿Sí? no sé si Álvaro sobre esta parte tiene algo, ya que Álvaro ejerce directamente Claro. con su oficina en esta materia. No, yo creo que lo que estaba diciendo Andrés es totalmente cierto y ya en la práctica se ve como muchas veces no están funcionando las cosas, pero además de no estar funcionando las cosas, creo que se pone, vuelvo y digo, y lamentablemente en peligro la aplicación de esos famosos principios ambientales. Entonces ponemos en peligro el ambiente sano, ponemos en peligro las comunidades, ponemos en peligro el territorio en términos generales, hablando de territorio, y esto hace que precisamente el derecho sea una de esas formas, ¿sí? Y Andrés lo decía, la realidad del derecho administrativo, es decir, cómo llegamos a esa realidad. ¿Cuáles son los principales debates que hay alrededor de estos temas? Hacemos como una breve ronda y después les pasamos al tema de preguntas, que hemos visto varias preguntas muy interesantes. Yo simplemente tengo una gran inquietud que de hecho hemos debatido en muchos escenarios frente al tema de la realidad de los permisos en Colombia. Y es, existe una gran cantidad de personas, y en eso digamos quedó la discusión, existe una gran cantidad de personas que en Colombia no están legalizadas, es decir, en eso que estamos hablando con Andrés, hay muchas personas que hoy en día no cuentan con permisos y trámites ambientales, pero no cuentan con permisos y trámites ambientales porque acceder al permiso en sí mismo es complejo, ¿sí? Y esa complejidad hace que, claro, digamos, quizás para una empresa, cuando tienes que sacar una concesión de aguas subterráneas, hacer toda la evaluación que hay que realizar, puede ser un poco sencillo porque tiene los recursos, porque tiene la forma de encontrar los técnicos para llegar a ese resultado. Pero quizás una de las grandes preguntas que surge en el tema de la realidad de los permisos colombianos es ¿cómo hacemos para que cada vez haya una mayor cantidad de población que cuente con esos permisos y con esos trámites? Y si en realidad esa es la respuesta, que sé que Andrés ahí tiene varias,
varios temas para discutir, ¿sí? Esa es la forma de llegar, esa es la legalidad de lo que estamos buscando y quizás con esa legalidad se puede asegurar que estamos frente a una mayor protección de los recursos naturales. Ay, perdón, pero yo pienso que no. Pero pues soy yo, estoy hablando a título personal. No, yo no creo, es más, yo me he preguntado muchas veces si es realmente a través de permisos que la cosa puede llegar a funcionar. Porque los permisos tienen muchos problemas, digamos, uno, pues tiene muchas barreras de acceso, tienen barreras de acceso territoriales, uno tiene que tener un conocimiento experto para poder asumir este tipo de cosas. eh, Adicionalmente, pues la respuesta que a uno le dan muchas veces no es la más precisa o la más clara. Hay veces la administración pública se sale como de ladito, no contesta. Muchas veces los principios que utilizan son los que les sirven, pero sacan del juego aquellos que podrían resolver, al menos a favor de quien hace una petición o un procedimiento, otros principios. Entonces creo que hay una utilización selectiva, los principios son barreras de acceso y en últimas quien tiene un permiso no está protegiendo mejor el ambiente, no necesariamente. Entonces puede ser, hay muchas personas que no tienen permisos y tienen una relación con el ambiente que es mucho más rica, que es mucho más profunda, que es mucho más real. En cambio hay personas que utilizan el permiso para todo lo contrario, para cumplir lo que dice el papel, pero dejar por fuera un esquema mucho más amplio en términos de protección o de relacionamiento con seres humanos o cosas así. Entonces me parece que puede llegar a ser problemático la visión, pero igual hay que enfrentarse a eso. Es una realidad y los permisos sirven tanto de un lado como del otro, digamos, como para cuestiones de los muchos ambientalistas o de extractivismo. Entonces, creo que el debate está ahí, es por qué los permisos, para qué, cuáles son sus problemáticas, será que Colombia quiere realmente desde el derecho avanzar hacia más permisos, más sistemas de reglamentación, o todo lo contrario, será que deberíamos cambiar un poquito el chip y pensar en otras dinámicas que pueden llegar a ser diferentes. Digamos, a mí me angustia mucho la utilización selectiva del derecho. Digamos, hay veces utilizan el principio de, no sé, desarrollo sostenible para algo que a uno le parece espantoso y hay veces lo dejan de lado y utilizan otro principio sabiendo que puede ser más aplicable el desarrollo que otro. Y entonces hay una utilización muy política de los permisos y lo mismo de las normas para resolverlo. Y adicionalmente, pues hay que lidiar de otra manera con seres humanos que están a través de esto, que tienen mal genio, que desayunan mal a veces, ¿no? Y todos estos factores influyen un montón y creo que los estamos dejando a un lado. Por eso creo que estudiar los permisos es interesante para poder cada día ampliar la cosa mucho más allá de la ley y ver si efectivamente quien tiene un permiso es una gran persona o una gran empresa o todo lo contrario. Porque no creo que necesariamente lo sea, no sé ustedes qué piensan. Bueno, unido al tema es si han sido eficientes o no los permisos, pero recuerdo mucho la anécdota del mismo Andrés, que nos contaba que en una oportunidad llevaba tantos años tramitando un permiso que llegó con una torta de cumpleaños para la autoridad ambiental, porque ya llevaba mucho tiempo tramitando dicho permiso. Entonces, no solamente es el tema de tantos permisos están funcionando, sino también ese trámite que se vuelve en muchas ocasiones engorrosa. Un campesino que tiene un proceso productivo, eh, es tan fácil sacar una concesión de agua y a veces eso se vuelve bastante complejo para la realidad de las personas que tienen que tramitarlos. Por eso en muchas ocasiones encontramos que es necesario avanzar en pedagogía sobre estos temas, ¿sí? Y en poder fortalecer la institucionalidad ambiental en la idea de poder hacer de estos trámites unos trámites más expeditos, donde realmente se haga una evaluación ambiental, pero teniendo en cuenta que el sector es tan importante para el país que su fortalecimiento nos permitiría cómo resolver todas estas inquietudes. Sí, no, es más, digamos, yo creo que, digamos, para una persona en el campo sacar un permiso es casi imposible. Piensen que, no sé, me tengo que desplazar de la vereda de Huita, del municipio de Puerto Leguízamo, hasta la sede de la Corporación Autónoma Regional. Solamente el viaje ya me dio jartera. Yo no sé si ustedes hay veces
pareciera que uno le da jartera ir a almorzar con alguien cuando no estamos en esta situación porque es muy lejos. Si a uno le da jartera a eso, imagínense la jartera que uno le va a viajar un día y medio para llegar a la sede de la corporación a que le entreguen una forma impresa con el formulario único nacional para la obtención de un permiso. Y devolverme, llenarlo, tener los soportes, los anexos, y que cuando llegue, digamos, no sé, el vigilante no me deja entrar a radicar. Entonces es dramático porque los permisos están hechos es para un sector poblacional, no realmente para el cuidado del ambiente, que es la sensación que nos han dado. Yo creo que eso se muestra un poco en el libro. Ahí está el requisito, la gente lo cumple, no toda la gente, pero creo que la dinámica ambiental nos exige pensar un poquito más grande el derecho, no sé. Pues Y yo creo que una solución para ese debate es el tema sectorial. Yo creo que cada vez más hay que apuntar más a los sectores y que los sectores puedan actuar en bloque para poder comenzar a tener, digamos, un mayor acceso a ese tipo de evaluaciones que ni siquiera se están realizando. Porque es que, a ver, lo preocupante del caso, digamos, ya hablándolo aquí, es, claro, hay personas que les va a quedar imposible acceder al permiso. Pero en el marco de ese análisis de la imposibilidad de poder acceder al permiso, también a veces se está poniendo en riesgo factores ambientales. Entonces toca mirar cómo hago yo para poder llegar a esas personas, y la forma no va a ser con procedimientos sancionatorios, creo que en eso todos estamos de acuerdo, y en esa educación que hablaba Gloria Amparo y en esa forma que tenemos que llegar de manera diferencial a diferentes comunidades, pero la forma tampoco puede ser, entonces no voy a hacer nada, ¿sí? Y yo sí creería que ahí hay un juego bastante importante a nivel sectorial y de cómo como país se puede ir arreglando el tema por los mineros, por los acuicultores, ¿sí? Ir yendo por sectores quizás buscando algunas soluciones. Esto claramente partiendo de la base, y ahí como lo decía Andrés ahorita, de que el permiso es necesario, ¿no? Habría que partir de esa base, y precisamente el permiso parte de la necesidad de que con el permiso se garantiza, yo creo que uno de los principios más importantes del derecho ambiental es el principio de prevención, y es que las autoridades terminan otorgando las autorizaciones si están completamente estudiados quizás los daños y los impactos que se van a poder causar y la manera como yo también los voy a poder remediar. Entonces, no tenerlos también abre esa dificultad, ¿sí? Sin embargo, la otra dificultad que plantea Andrés, que es totalmente válida, es, claro, pero no todo el que los tiene es perfecto a nivel ambiental. Entonces, ahí se van generando, digamos, estas conversaciones. Y yo vuelvo, insisto, y por eso insistía mucho en la primera parte. Para mí el libro no se puede leer de manera fraccionada porque la parte inicial, ¿sí? Donde está el tema de los principios ambientales, quizás es la más importante porque de ahí entra en juego toda la evaluación que habrá que hacer de manera posterior. ¿Cómo hacerlo y cómo las autoridades deben comenzar a mirarlo? Es complejo. Además que es muy complejo por algo que ya hemos debatido también en muchas otras ocasiones, y es que esto es un trámite que es reglado. Entonces, saltarme algún trámite de ese trámite reglado me puede tener al final como funcionario con una procuraduría, con una contraloría. Entonces, querer quizás llegar a esos ciudadanos a los que yo no tengo acceso también va a ser un poco difícil porque innovar va a ser también un poco complejo. Ok, bueno, esto quiere decir que tenemos dificultades, pero también que no podemos desconocer que existe una normatividad y que tenemos que avanzar alrededor de ella. Bueno, vamos a iniciar el tema de preguntas. Guillermo Fajardo, que nos ha acompañado antes y ahora, Guillermo nos dice lo siguiente: nadie tiene el derecho adquirido a contaminar ni puede alegar la existencia de una situación jurídica consolidada cuando estén de por medio intereses colectivos ambientales. En un caso de molestias por olores ofensivos en Colombia, la reglamentación se hizo mediante la resolución 2087 del 2014. La pregunta es si un proyecto recibió licencia ambiental anterior, es decir, en el 2009, ¿el dueño del proyecto está o no obligado a cumplir esta normatividad ambiental?
¿Cuál es la realidad sobre si es o no pertinente la retrospectiva en la normatividad ambiental colombiana? A ver quién se anima de nuestros compañeros. No, pues, Pues bueno, yo no creo. hágale, Dale, hágale. dale. Eh, No, que yo no creo que estemos ante un escenario de retrospectividad. igual, ¿Sí? igual. O sea, pensemos en el escenario de cuando salió la resolución 631 y al final todo el mundo hacía las mediciones con 1594, ¿sí? Tenían unos parámetros y todo, pero claro, apenas entra la 631 en vigor, pues comienza evidentemente a tener que la empresa a regirse por los nuevos parámetros límites máximos permisibles. Con dos cosas que son interesantes del comentario que estaba realizando. Y es, uno, evidentemente el tema de derechos adquiridos es digamos, uno de los grandes debates que se arma en derecho ambiental y es si existen o no existen derechos adquiridos. Pareciera que hay un consenso general en decir, claro, no existen derechos adquiridos en materia ambiental porque si las situaciones ambientales pueden cambiar, evidentemente el permiso, el trámite también puede variar por parte de la autoridad ambiental, pero no creería yo que estemos en retrospectiva, no sé, Andrés. No, yo también creo que no estamos en tema de retrospectividad de la ley. Realmente, pues las normas ambientales son de orden público y de aplicación inmediata, lo cual cobija todos los actos administrativos que eh, otorgaron autorizaciones administrativas, incluidas las licencias ambientales. Entonces, la nueva reglamentación de una otra manera irradia ese acto administrativo. Si para ello se requiere la modificación del mismo, la autoridad ambiental lo puede hacer porque el acto administrativo particular y concreto del derecho ambiental, según el Consejo de Estado, no requiere el permiso de su beneficiario para ser modificado. Y en ese sentido, pues la respuesta es, la nueva norma sí lo puede cobijar. A mí lo que me parece muy interesante de la pregunta es, uno, pues el tema de derechos adquiridos, que es muy complejo, y dos, pero vea cómo Guillermo lo está planteando, y es, nadie tiene el derecho adquirido a contaminar. Y digamos, esa frase yo creo que recoge muy bien lo que hemos hablado y es la necesidad de entender el derecho ambiental un poquito más amplio, no necesariamente atado a las leyes, claro, las normas y las reglas pues están ahí y nosotros como abogados de una otra manera jugamos con ellas, pero este es como una necesidad a gritos, digamos, nadie tiene derecho a contaminar o a hacerle daño a otra persona, o que producto de la conservación se haga daño, o que producto de la conservación se haga daño. Pero creo que ese es el debate que estamos dando. Yo creo que un debate muy interesante es cómo hacemos para que cada uno de los casos del derecho ambiental, si bien tienen como unos mínimos esas reglas, puedan tener soluciones que apunten un poco más a criterios más amplios como justicia ambiental o bueno, no sé, otras categorías porque la utilización irrestricta de la ley también es muy complicada y trae consecuencias muy difíciles. Pero Guillermo, pues para responder así como muy, desde el punto de vista jurídico muy formal, pues la respuesta es, pues no es retrospectividad, pero la nueva norma sí puede irradiar la licencia ambiental. Sería lo que diría yo. Pero y yo quisiera simplemente complementar con algo último que estabas diciendo y fue algo que hablamos al principio y es cuál es la nueva tendencia también de la Corte Constitucional en este sentido. Y es decir, mire, porque, a ver, las empresas siempre dicen, yo cumplo parámetros, ¿sí? Yo cumplo límites, y aquí está mi licencia y la estoy cumpliendo todos, esto es una lista de chequeo donde yo tengo todo en verde, y ahí es donde ya la Corte ha comenzado a decir, ojo que la responsabilidad en materia ambiental, ¿sí? Es de todos. ¿Sí? Ese famoso artículo 79 de la Constitución Política nos da la obligación y el deber de proteger el cuidado del medio ambiente, no es solamente el gobierno, por decirlo de alguna manera, sino de todos, entendido Estado como todos. Y en ese sentido, y bajo esa mirada, ya se están comenzando a producir fallos donde dice, claro, usted puede estar cumpliendo los límites máximos permisibles que exigen en la norma, pero ojo que no son suficientes, porque aquí se está demostrando factores de contaminación o se está demostrando factores de afectación a salud, a vida, y en ese sentido es clarísimo que la Corte ha venido dando y dice incluso a exigir la creación de límites máximos permisibles individuales para una comunidad. Entonces, ahí yo creo que con eso complemento la respuesta que estaba diciendo Andrés, es quizás una mirada mucho más constitucionalista del tema, pero que indica también que esto no es un tema de una lista de chequeo y salió, y creo que en eso Gloria está mucho más que de acuerdo. Yo quería una cosita antes de... Yo creo que la verdad hemos llegado a un momento un poco crucial del derecho ambiental. Y es que
nos estamos dando cuenta que hay unas consecuencias inesperadas de lo que hemos diseñado para proteger el ambiente. Por dicho, no sé, en los últimos tiempos o sea, uno se quedaba callado y hoy en día se da cuenta que quedarse callado puede ser muy odioso, Grave. puede ser muy odioso. Pero lo mismo está pasando con el derecho ambiental. Fue construido con, una, con una intención, queríamos proteger, queríamos hacer muchas cosas, pero hoy en día nos estamos dando cuenta que estas consecuencias están siendo muy complejas. Hay gente que se está afectando por esto, gente de todos los niveles. Entonces, por eso me parece tan poderosa la pregunta que hace Guillermo, porque es una gran invitación a repensarnos, a reformularnos y, digamos, tener algunos consensos sobre lo que queremos como país, en relación obviamente en este caso a los permisos, pero a crear unos avances que modifiquen un poquito esta tradicional estructura de lo que llamamos derecho ambiental, que puede funcionar. Yo simplemente agregaría esto, y es, Guillermo, que pues si no se está haciendo lo que se debe, hay también las acciones judiciales para poder, eh, digamos, interceder ante los jueces para que los jueces sean quienes ordenen esta, pues, hacer el ejercicio completo sobre eso. Bueno, dos preguntas adicionales muy interesantes. Una que nos trae el profesor Giovanni Herrera, a quien saludamos con cariño, compañero también de todos estos procesos. Nos pregunta Giovanni, la Corte Constitucional en la sentencia C-894 del 2003 manifestó, abro comillas, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del Estado en la economía y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente. Artículo 58. ¿Qué opinan ustedes sobre ese pronunciamiento de la Corte? Uy, no, la verdad yo no tendría nada que decir. A mí ese tema me parece muy complejo. Se los dejo. Álvaro. Pues es que tiene dos aristas para analizar. Lo primero es que cuando uno lee la sentencia, digamos, de entrada, uno diría, tiene toda la razón, ¿sí? Hay una función social ecológica que limita la propiedad y en ese sentido el imponer ciertas cargas pues se entiende como un límite, pero yo creo que verlo desde ese punto de vista también es errado, ¿sí? Porque los instrumentos, esto sería tanto como ver el ambiente por fuera del escenario y entonces simplemente decir que el ambiente es un limitante, ¿sí? Yo creo que hay que mirarlo mucho más armónico y no sé si de pronto la pregunta de Giovanni estaba relacionada o el comentario de Giovanni está muy relacionado con ese escenario, pero yo creería que hay que verlo mucho más armónico. Yo creería que la licencia ambiental como ese gran instrumento lo que permite es armonizar precisamente el debate ambiental y es armonizarlo con la comunidad, armonizarlo desde el punto de vista económico, social, pero también privilegiando ese tema ambiental. Entonces, claro, la lectura pareciera ser que bajo definición quizás del artículo 58 pueda entenderse como un límite, pero yo creería que ahí el error de la Corte, o al menos en la forma en cómo lo interpreto de esa lectura, habría que mirar todo el contexto de la Corte como tal. Podría parecer un poco odioso en el sentido de que pondría el ambiente como un límite a la actividad, y yo no lo veo así, al menos de mi punto de vista. No, yo la verdad, Complementariedad 1 y 2, el tema, algo fundamental alrededor de esto es que la licencia ambiental como un instrumento de planificación nos va a posibilitar hacer también una realidad la función ecológica de la propiedad. Porque la función ecológica de la propiedad no es solamente para que los que la cumplan un sector de la población, sino que la función ecológica de la propiedad también inmiscuye al sector productivo. Es decir, y en este sentido sí estoy de acuerdo, así yo tenga la licencia ambiental, eso no quiere decir que porque tengo la licencia ambiental puedo afectar el medio ambiente sin ningún tipo de control. Por eso aquí es fundamental tenerlo en cuenta y que los funcionarios tengan también presente que la función ecológica de la propiedad es un elemento a tener en cuenta dentro del ejercicio de la garantía de los derechos ambientales.
Pues a mí la verdad me parece problemática la categoría, por una razón, pero les pregunto a ustedes. Eh, Se piensa, digamos, que la función, entonces como tal cual está formulada la pregunta, ¿no? Que es un límite. Pero yo creo que si hacemos un estudio empírico y vemos quiénes han recibido la función de la propiedad, la función ecológica de la propiedad, como una carga, yo les apuesto que no son las empresas. Y la mayor parte pueden ser las personas que están dentro de los parques nacionales. Y me parece más curioso que a esas a quienes mayormente se les hace esa exigencia, pero por otro lado, cuando digamos se piensa en concesionar bienes públicos, aunque estén protegidos o no ambientalmente, la gente sí dice, no, claro, para que los particulares los gestionen bien. Entonces, los bienes privados de sujetos, digamos, no tan técnicamente expertos en estos temas ambientales, a ellos sí les cae. Pero para lo demás no importa. Entonces yo creo que la función ecológica, en mi humilde opinión, es un criterio que se utiliza sumamente, o sea, de manera selectiva. Y, digamos, me impresiona cómo la función ecológica de la propiedad se excluye totalmente del debate de los bienes públicos. Y a uno le dicen, ah, pero es que eso es otra cosa. Y uno, pero ¿cómo así? O sea, no es una categoría de la propiedad. Bueno, pues yo sí voy a defender el tema de la función ecológica de la propiedad, en primer lugar porque hicimos las primeras investigaciones sobre eso y llegamos a entender que inclusive ni la Corte Constitucional ni la Corte Suprema de Justicia tenía muy claro qué era la función ecológica de la propiedad. Ahí fue donde nosotros realizamos el primer proyecto en el año 2004, profesor Giovanni, y hablamos de eso y posteriormente en su tesis de maestría, el profesor Giovanni, además en una obra que está editada, que está publicada, aborda muy bien y de una manera muy interesante el tema de función ecológica de la propiedad. Yo sí creo que es importante que sigamos indagando sobre esto y sigamos mirando sobre esta temática sobre qué está pasando con esta figura que no se tiene en cuenta dentro de estos elementos. Muy bien, No, pero María Fernanda. por favor, no me lean mal. Yo no estaba atacando la categoría, simplemente estaba preguntándome por qué no se utiliza para bienes públicos y si efectivamente es tan limitante, ¿para quién es limitante? O sea, me da a mí la sensación que realmente, digamos, a empresas muy poco le dicen que la función ecológica, me parece a mí que es más por el lado de parque. Claro, es que desafortunadamente como la figura no la han desarrollado como debería ser, hasta el momento no hemos tenido, por ejemplo, situaciones que inmiscuyan a un proceso productivo, una, digamos, una sanción, por decirlo así, por tema de incumplimiento de la función ecológica de la propiedad. Y Pero, nadie lo ha pero, indagado. Pero Álvaro, tampoco nadie lo ha indagado. O sea, ¿qué día con el profesor Giovanni estuvimos mirando cuántas demandas habían por el tema de función ecológica de la propiedad y casi todo lo que encontramos fue el tema de humedales, ¿sí? Pero Parques. no tanto. Y parques. pero yo sí creo que hay algunos indicios en la normatividad que harían pensar que tienen justificación en eso. Digamos, en este momento se me viene a la cabeza, cuando la empresa no tenga la posibilidad de cumplir con la norma de vertimientos, deberá reubicarse, ¿sí? Digamos, eso al final, ¿qué termina siendo? Eso al final termina siendo, en el marco de la función ecológica de la propiedad, termina imponiéndose un límite. Ahora, quizás la interpretación que yo estaba haciendo es cómo también tenemos que hacer para que la empresa no lea que el ambiente es un límite. Porque es que desde ahí yo creo que hay un gran problema. Pero sí creo que hay varios ejemplos. De hecho, Andrés, con ver a Andrés me acuerdo de Zampa, y con temas de Zampa, ahí hay un gran ejemplo de función ecológica de la propiedad. Claro, que quizás no lo han llamado así, pero yo creo que si uno se pone a mirar los famosos anaqueles de las autoridades ambientales, en sus justificaciones estarán el famoso artículo 58 de la función ecológica. Pero faltaba más, pues, nosotros respondiéndole a Giovanni de función ecológica de la propiedad, termina dándole a uno como cosa terminar. ¿Qué dice? Bueno, vamos con María Fernanda. María Fernanda dice que en sentencia del Consejo de Estado del 2019 se declaró la nulidad y el restablecimiento de una decisión CAR Atlántico por establecer en una sola decisión el inicio de proceso sancionatorio y formulación de cargos porque viola el derecho a la defensa
de la solicitud de la cesación del procedimiento. En la realidad, las corporaciones no tienen en cuenta esta sentencia y siguen emitiendo decisiones a su interés. ¿Qué comentarios o observaciones tenemos al respecto? A ver, Álvaro. Andrés. No, pues tiene toda la Pues lo razón el primero es que Consejo de creo que, Estado. pero creo que no es una sentencia. O sea, Es un creo que es un auto. auto de medida cautelar que ordena la suspensión y por ahí el Consejo de Estado termina dando unas luces al respecto. Y Andrés, pues, ¿qué ibas a decir? No. Acá lo que me parece muy interesante es que, mejor dicho, operativamente entre el inicio y la formulación de los cargos no pasa nada. Son dos actos administrativos y hay un tiempo muerto. A veces hay autoridades ambientales que continúan esa etapa, digamos, de indagación preliminar con el auto de formulación, es decir, continúan con algunas pruebas y algunas cosas, pero es un tiempo muerto. Entonces, para evitarse ese tiempo muerto, las autoridades ambientales decidieron en un solo acto administrativo tomar una decisión de trámite que es el inicio y una de fondo que es la formulación de los cargos. Sin embargo, muchas de las causales de cesación del procedimiento van hasta antes de la formulación de los cargos. Entonces, si ese tiempo muerto no se le permite al particular, no habría lugar a la solicitud de la cesación del procedimiento y en ese sentido, pues sí se estaría, digamos, de una otra manera violentando debido proceso o pues cualquier garantía fundamental. Sin embargo, si esto lo hiciéramos aplicable a todo el país, pues todos los procedimientos sancionatorios del país se van. Creo que son muy pocas corporaciones autónomas regionales las que no están haciendo los dos autos de un totazo, sobre todo las que tienen muy poco personal, porque como a los contratistas o funcionarios les pagan o sea, digamos, les exigen es auto a auto, entonces pues es mucho más fácil sacar dos de una vez que uno. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con el Consejo de Estado, aunque sea, digamos, administrativamente tiempo muerto. Pero entonces vean lo Yo, curioso. Un espacio que no sirve para nada desde el punto de vista jurídico termina violentando un derecho fundamental que es el debido proceso. Me parece un hit. ahí hay dos. Dime, doctora. No, quería seguir con la otra pregunta, pero... Porque Bueno, vamos... no. Sí. Sí, algo cortico. Ahí hay dos cosas. Y es que yo sí estoy convencido que el Consejo de Estado ha dado las suficientes luces para que uno logre determinar que el Código Contencioso Administrativo te está llevando en esa decisión. ¿Sí? Uno, temas de alegatos de conclusión. ¿Sí? Ahí ya el Consejo de Estado ha dado algunas luces de la necesidad. Dos, silencio administrativo positivo cuando no se resuelven los recursos en el año, es el famoso artículo 52 del CEPACA. Y ahora este tema relacionado con el debido proceso y si se puede aperturar o iniciar o formular cargos en una misma actuación administrativa, creo que también el Consejo de Estado ya ha venido diciéndolo. Que son más las autoridades que hoy en día lo están haciendo. Ahora, queda la discusión porque en el pronunciamiento del Consejo de Estado hay una dificultad y es que no hacen alusión, y eso sí hay que decirlo, al tema que dice la norma y es cuando hay flagrancia usted procede a recibir descargos. Y ese es digamos, lo que siempre ha generado la confusión y el Consejo de Estado no dijo nada frente a la flagrancia. Entonces ahí es donde tendríamos que entrar a hacer el análisis y aquí creo que sí, era eso. No, y es importante porque igual, vean que en derecho, todos los procedimientos administrativos, la imputación, hemos dicho, los factores típicos de la norma que se incumple o la generación del daño ocurren es con la formulación de los cargos. Entonces es un momento procesal muy importante, que se mezclen o que no se dé un tiempo para avisarle al particular o a la persona que esté ahí que tiene un proceso sancionatorio, pues es importante. No obstante, desde el punto de vista práctico, pues sabemos que no es un tiempo muy provechoso desde el punto de vista del procedimiento. Pero yo la verdad estaría de acuerdo con el Consejo de Estado. Y además me encanta que nuestro Consejo de Estado se ha vuelto muy garantista, ¿no les parece? Los temas ambientales, sí. Bueno, vamos con esta pregunta, viene para Andrés, pongo yo, que es de nuestro querido amigo Mauricio Enrique Blanco. Saludos, Mauricio. Sobre el tema de si se, y
de cómo se aplica el permiso por el Ministerio de la Ley. Además, Ah, no, pues sin infraestructura alguna. O sea, si usted puede tumbar el árbol con sus hombros y cargarlo en su espalda, no requiere permiso. Pero cualquier tipo de infraestructura sí requiere permiso. Ese es un dilema en términos del bariqueo, sobre todo, digamos, de términos no ambientales, sino de sectores relacionados. Pero en principio el uso de cualquier tipo de infraestructura para el aprovechamiento de eso que se llamamos recursos naturales requiere de permiso, concesión, asociación o licencia, salvo aquellos que se hagan sin la misma. Bueno, por infraestructura estamos hablando un poquito más, algo más que un balde de agua, ¿no? O sea, si yo uso un balde para sacar el agua del río, pues no requiero concesión. Entonces, pues, ¿no? Entonces yo creo que eso no es Sí, una cosa. ahí creo que la gran discusión es si uno podría pensar que lo que quiso decir el Código de Recursos Naturales fue hablar de mínimo vital, o si en realidad simplemente estamos hablando de un ministerio de ley en el entendido de temas taxativos que está diciendo el código, ¿sí? es que el código, Creo cuando el que, código no estaba al mínimo vital. claro. Claro. Pero Entonces, es muy la gran discusión interesante. que se ha tenido, la gran discusión que se ha tenido, digamos, en ese tema es, y era que el Código de Recursos Naturales estaba planteando algunas actividades, ¿sí?, para permitir ese desenvolvimiento del derecho al mínimo vital sin que existiera, digamos, es lo mínimo que yo le debo garantizar. Entonces, claro, en esa época hablaban de que usted no tiene que pedir un permiso para lavar la ropa en el río, dice el Código de Recursos Naturales, para abreviar animales, usted no tiene que pedir permiso para meterse al río, ¿sí? Yo creo que eran actividades usuales de la época. O sea, yo creo que no es que nos estaban refiriendo a que yo no tengo que pedir permiso para ir a bañarme en un río. Yo creo que no lo estaban haciendo así, sino esas actividades que tenían que ver con un mínimo y garantizarle ese mínimo a las personas sin necesidad de obtener trámites o autorizaciones. Miren que el Plan Nacional de Desarrollo lo plantea con el tema de viviendas rurales aisladas y el tema de no tener que tener concesiones de agua para poder consumir. Y ahí se van comenzando a mirar, pero lo cierto es que hay muchas autoridades que han dicho que son dos conceptos totalmente diferentes y que cuando la norma hacía alusión a temas de ministerio de ley no se estaba refiriendo a derechos de dignidad. Uy, Eso pero es a mí me algo que habría encanta. Yo digo que ahí hay un gran artículo, escribámoslo. A mí decir que todos los, digamos, ¿se acuerdan que dijimos que los permisos eran, o sea, tenían muchas barreras de acceso para personas que, digamos, estaban en lugares muy alejados, que tenían unas connotaciones muy particulares o domésticas o muy de la vida relacional, que no es este mundo tan grande? O pues sí son muy grandes, pero digamos son menos citadinos, por decirlo así. De pronto ahí está la solución. O sea, si el Ministerio de la Ley incluye caso a caso mínimos vitales, pues se acaban las barreras de acceso y, o sea, los problemas, todos estos problemas alrededor de los permisos. Más que es un argumento peligroso, pero también puede ser muy interesante explorarlo, creo yo. no, y Tocaría comienza a jugar el tema del agua. desarrollarlo. Tocaría desarrollarlo muy bien. Bueno, Rubiela, buenas tardes, Rubiela. En materia de medios de control de simple nulidad sobre licencias ambientales, ¿qué referentes jurisprudenciales son aplicables cuando existe contradicción entre la licencia y el plan de ordenamiento territorial? Es una pregunta inmensa, Rubiela. No sé si pudieras precisarlo un poquito más, porque digamos, una cosa es que el ordenamiento territorial cambie y haga nugatoria la licencia ambiental o que se haya otorgado la licencia sin tener en cuenta lo dispuesto en el plan en el plan de ordenamiento territorial, o estás hablando de la improcedencia de los medios de control por esas contradicciones, o no sé, si puedes contarnos algo más. Claro, y el otro escenario sería que primero se dio la licencia y luego cambió el plan. Se pudieran dar múltiples escenarios. Y dependiendo también de la actividad, porque aquí también pues entra Bueno, todo el tema, que creo que si lo que están buscando son referencias jurisprudenciales, pues el mayor referente jurisprudencial estará en temas mineros. Ok, Alexandra Mateus nos dice que quiere hacer una pregunta por el audio. Alexander, no sé.
Alexander, ¿estás por ahí? O bueno, no sé, bueno, Rubiela, bueno, no sé. Entonces, Sí, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. hola, Alexander. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Un cordial saludo, felicitarlos por ese conversatorio tan valioso. Yo les hablo desde Santander, Bucaramanga. Estamos promoviendo unas acciones contra unas licencias ambientales que otorgó la CAS en materia de disposición de residuos sólidos aquí en Barranca Bermeja, y esa licencia desconoció todo lo que establecía el plan de ordenamiento territorial en cuanto al uso del suelo en el momento en el que se dio la licencia. Ese uso del suelo era agropecuario y se estableció una licencia en ese lugar, desconociendo, como conocemos todos, el principio de legalidad y también ya jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, donde se enseña que si hay contradicción entre el POT vigente y esa licencia, la consecuencia inmediata es la nulidad de ese acto administrativo. Entonces yo quisiera qué consideraciones tienen sobre este tópico y qué referentes de pronto jurisprudenciales pueden servirnos de apoyo para esta acción que ya fue admitida por la Sala Administrativa del Tribunal de Santander. Alexander, una pregunta. ¿Estamos hablando de un relleno? ¿De un relleno? Sí, un relleno sanitario. ¿Ese relleno está identificado en el POT como relleno? No. Y como indicaban ustedes, el plan de manejo ambiental tampoco es claro. Esa era una zona de especial protección ecológica. La CAS hace la sustracción del área que se iba a licenciar, eso es conocido como el polígono 100, y después de hacer la sustracción otorgan la licencia en un área que era de especial protección ecológica, y estamos precisamente en esa discusión del tribunal. pues yo diría que en temas de ordenamiento territorial, evidentemente las mismas normas te van a ir dando las respuestas, ¿sí? Y te van dando la imposibilidad de tenerlo. Ahora, ya temas puntuales, sí hay. De hecho, hay un tema de un relleno sanitario ubicado en un parque municipal creado por un consejo municipal que imponía la condición de que no se podía realizar. Esto, si no estoy mal, es Santa Marta, pero por ahí hay una sentencia de un tribunal. Tocaría buscar bien. Yo creo que por ahí te podemos regalar los correos electrónicos y cualquier cosa remitirte de jurisprudencia. Sí, yo creo que es como lo más fácil, Alexander. Igual, pues este terreno tiene que estar identificado dentro del plan de manejo, del plan de ordenamiento territorial como un sitio de disposición, que esa es la única digamos, como tensión en la cual el Consejo de Estado ha dicho, pero pues si el PO te dice que es para un relleno, y aunque el suelo sea, digamos, de usos muy un poco impactantes, esa disposición debe irradiar lo demás, pero el resto, todo lo que se oponga, pues la licencia no se podía dar. Pero pues creo que es una consulta como muy específica, y si quieres, pues más bien mándanos un correo y con gusto te podemos mandar sentencia. sí, si acaso le ponemos el correo, por favor, Andrés y Álvaro, el correo para colaborar. Creo que el próximo año quedaríamos entonces en deuda de presentar nuestra siguiente edición del libro, los temas que hacen falta y poder seguir aportando con los permisos que faltan allí. Entonces, esa es la idea para el próximo año. No tenemos más preguntas, ¿no es cierto? Entonces, no sé, Álvaro y Andrés, ¿algo para cerrar? No, pues darles las gracias pues por estar acá y acompañarnos. Para nosotros realmente es muy emocionante poder compartir con ustedes un ratico. Pero realmente pues ya leí, pues nada más que pues darles las gracias a todos. Sí, de verdad, muchísimas gracias, María José, por el espacio, a Alejis por la confianza pues, de habernos abierto la editorial para el libro. Y nada, invitarlos pues a que lo lean y a que nos hagan las retroalimentaciones, que creo que, como siempre decimos, son textos que están hechos para construir en materia ambiental, y que yo creo que si seguimos construyendo podemos sacar muchos mejores resultados y consiguiendo pues el objetivo que al final es el que todos queremos, que es la protección de los recursos naturales. Bueno, este es el texto.
El texto tiene además una diagramación y una carátula muy bonita, o sea, quedamos muy contentos con la carátula. La carátula además diferencia este texto de todos los otros textos de Legis, lo cual nos dejó bastante complacidos con el documento. Hemos recibido además no solamente de nuestros amigos comentarios, sino también de personas que no conocemos. Ayer nomás cuando pusimos la publicidad para este evento recibimos comentarios muy interesantes y sobre todo esos que a mí me gustan, y es cómo me ha servido, decía alguien, cómo me ha servido este texto. Yo quiero invitarlos a que lo conozcan, a que nos acompañen. Quiero invitar, que sé que algunos de ustedes lo están leyendo o lo han leído, que nos hagan sus comentarios. Serán siempre bienvenidos. Esta es una escuela y en la escuela siempre hay diálogo, siempre hay debate. Los invitamos a todos a que les hagan seguimiento a la Escuela de Derecho Ambiental y, por supuesto, le damos las gracias a María José Alegis por el apoyo en habernos publicado este texto. Muchísimas gracias. A ustedes nuevamente gracias, Gloria, Álvaro, Andrés. Excelente conversatorio, y a los participantes por esa participación tan movida. Estuvo bastante activa la participación. Eso son muestras también de que el tema pues da mucho para hablar, y pues estaremos muy pendientes aquí en Legis, con las puertas abiertas desde luego para recibir esa segunda parte que desde ya están trabajando. Entonces, nuevamente mil gracias a los tres y a todos los participantes por estar en este espacio. Les dejé ahí por el chat el link donde pueden conseguir el libro para los interesados. Ese es el link de la tienda virtual de Legis, pero por supuesto lo consiguen también en físico en todas las librerías del país a nivel nacional. Y si no, pues igual nos contactan directamente en Legis y ahí les informamos cómo lo pueden adquirir. Nuevamente mil gracias y una feliz tarde para todos.